el aborto, que es el tema más conflictivo, claramente dentro de los liberales, incluso yo mismo, pues ya lo he dicho muchas veces, tengo bastante claro. Cuando digo que tengo bastante claro, y creo que también Paco y cualquier otro, no significa que seamos dogmáticos y que no atendamos a otras razones, sino que provisionalmente todos los argumentos que hemos escuchado al respecto nos llevan a una determinada posición, ¿no? Posición que es más o menos bien definida. Entonces, yo, en el caso de la gestación subrogada, la eutanasia, lo tengo bastante claro. No estoy cerrado a nuevos argumentos, pero lo tengo claro. Ahora, en el caso del aborto, yo, sinceramente, no lo tengo claro en absoluto. Y además creo que puedo estar sesgado a la hora de introducir lo que me gusta o lo que no me gusta en el análisis, pues, objetivo, ético del asunto, ¿no? Y yo ya lo he comentado. A mí el aborto es algo que me desagrada, ¿no? Y por tanto tiendo a ser relativamente antiaborto, pero reconociendo que pues es una cuestión muy complicada y es muy complicada porque hay choques de derechos entre dos partes. Y una parte es la gestante, sea la madre genética o no, y la otra parte es el nasciturus, es el bebé que terminará, bueno, que se está gestando, que se está desarrollando, como tú decías antes, en un determinado entorno y que quiere desarrollarse y que busca desarrollarse. Una primera corrección. Yo es que lo siento, pero cuando veo problemas en una frase, ¡pam! Bueno, un problema aparte. Yo preferiría no deciros cuál es mi valoración personal del aborto, ni qué pienso de la gente que aborte, ni de los que defienden el aborto, porque eso debería ser independiente. Sí. Si argumentas... pero explicitarlo puede ayudar a pensar que a lo mejor en tu análisis estás introduciendo sesgos de los que no eres consciente. Vale. Es como un ejercicio de transparencia. Vale, sí, pero como yo tiendo a ser muy mal pensado, también pienso, este me está señalizando su virtud, diciendo qué bueno soy, estoy guiñando los ojos a algunos, a los conservadores, yo qué sé. ¿Qué puede ser? Es decir, casi prefiero decir, bueno, podría haber sesgos, pero buscármelos vosotros. Y si sospecháis que os estoy haciendo la pelota, criticarme. Tú has dicho que hay un choque de derechos. Yo esa frase la escribiría como, no está claro si hay un choque de derechos o no, porque no sabemos. Precisamente el problema es decidir qué derechos tienen. En el análisis preliminar, me refiero. Es decir, que la definición de los derechos ahí es conflictiva y es justamente eso lo que hay que resolver, pero que no es evidente dónde empieza y dónde termina el derecho de cada cual. Sí, pero eso, simplemente expresar eso con cuidado, que puede haber un conflicto de derechos porque no está claro quién tiene derechos o no y a qué se tiene derecho, y luego que es una situación límite, pero por su propia definición. Como los seres humanos no existen ya maduros un instante después de la fecundación, y hay todo ese proceso largo de creación o de autoproducción en el que la mente y la conciencia, que se supone que es lo que da origen a los derechos, surge al final, y va surgiendo relativamente al final, pues ahí hay un problema de dónde pones el límite, hay que poner un límite drástico o no, asumes que eso es un proceso gradual y que siempre va a haber grises, o que pones unas normas que tengan en cuenta eso y van penalizando el aborto, pero lo van penalizando gradualmente. Es decir, al principio nada o muy poco y luego progresivamente más hasta que ya lo consideres como quieras, un asesinato o algo parecido. Entonces, eso por ir haciendo de abogados del diablo, críticas que harías tú a los pro vida, es decir, a quienes defienden, vamos a la postura más radical, ¿no? Para visibilizarla con... Ya has dicho, y creo que además es bastante correcto, que es una cuestión gradual y que no tiene por qué ser o blanco o negro, sino que es una escala de grises, pero vayamos al negro absoluto porque además es la postura que algunos sostienen como más firmemente, ¿no? ¿Qué críticas harías tú a los pro vida, a los que dicen que no se puede abortar desde el momento mismo de la concepción? Yo lo primero que les pediría es que me presenten argumentos buenos. Es decir, porque si tardo 2 segundos en cepillármelos, no voy a confiar mucho en ellos. Y que vengan con una actitud, no sé cómo llamarla, algo más imparcial, porque casi todos los pro vida son hiperactivistas. Y muchos de ellos son creyentes religiosos y vienen con todo el paquete de ser conservadores, tradicionalistas, reaccionarios o ultrarreaccionarios. Entonces, cuando conoces un poco la psicología y la psicología social y cómo funcionan las señales son estas costosas, dices, contigo es que no voy a poder discutir nada porque ya traes esto grabado a fuego, vas a pensar que todo lo que te digas es que soy una persona horrible, que busco hacer trampas, que no sé usar la lógica. Entonces, si me dices, la vida comienza en la concepción, yo te digo, sí, ¿y qué? Eso es una cuestión descriptiva, eso no es una cuestión prescriptiva, pero además te puedo empezar a buscar cosquillas. La vida de cada organismo comienza en la concepción. Y si resulta que luego hay unos gemelos o trillizos que proceden por fisión posterior, es decir, los univitelinos, ¿esos cuándo comenzó su vida? ¿Comenzaron 2, 3 vidas en la concepción? Luego los que dicen igual, es que cada ser humano desde el momento de la concepción es único y ya tiene una cara genética única. Dicen, vale, pero esto es igual para prácticamente todos los seres vivos que no son clones. Y luego, de nuevo, los gemelos, los trillizos, cuatrillizos, es que tienen menos derechos, tienen la mitad de derechos, la tercera parte, la cuarta, o la gente que se parece mucho tiene menos derechos que los que son diferentes. No me soltéis todos esos tópicos que no van a ningún lado. Si me decís que es que simplemente es un miembro de la especie humana, esa es la crítica que se hace, que eso se llama especismo. Y además, un especismo que en este caso tiene un conflicto de interés. Tú eres humano, quieres defender a la especie humana, y entonces dices que la especie humana tiene unos derechos especiales frente a otros, frente a animales o lo que sea. Entonces dice, bueno,
yo lo que trato de argumentar cuando hablo de ética es ¿por qué somos criaturas morales? ¿Y por qué practicamos eso que se llama ética, que es simplemente la argumentación acerca de lo moral? Pues porque tenemos una capacidad racional y porque tenemos intereses en conflicto. Entonces necesitamos discutir todo eso y ver qué reglas pueden regular todo eso para limitar, reducir, resolver, minimizar conflictos. Entonces, para ser un sujeto ético, creo que tiene sentido exigir que tengas cierta capacidad racional y cierta capacidad sensible. Y por eso no concedemos derechos a los animales. Si bastara la sensibilidad, los animales también tendrían derechos. Pero ¿cómo los gestionarían? Entonces, el embrión, durante una fase importante, es simplemente un conjunto de células que ni siquiera desarrolla un sistema nervioso, que es lo que necesitas para tener algo parecido a una mente que luego se transformará en una mente consciente, que puedas decir que razona, que tiene intereses, que habla, que piensa, que siente. Entonces, si no ves todas esas cosas, es que estás ya encerrado, que ya me vienes con el aborto está mal y vas a intentar tirar todos los balones fuera. Hombre, yo creo que es incuestionable, ¿no? Y creo que incluso los propios Provida, la verdad que es una cuestión que nunca les he escuchado, pero formularlo así, pero creo que todos los Provida aceptarán que es mucho más grave un aborto de un bebé de 9 meses, recién nacido, vamos, que un embrión que acaba de ser concebido, creo yo. No, yo no he oído, vamos, no es frecuente este argumento precisamente porque, no sé, creo que está Level que dice, cuando las zonas de grises no están claras, marcas una regla por seguridad y te vas a un extremo. Entonces, para evitar daños, dices, pues desde el momento de la concepción, como todos los demás, ¿no? Dices, pero que de nuevo, que en el momento de la concepción lo único que tienes es una célula. O sea, yo podría tener aquí, en la punta de mi dedo, ya un cigoto, tenía antes el espermatozoide y el óvulo, se han juntado, y entonces, si ahora hago así, he matado a alguien y es algo horrible. Pero que eso todavía no es un ser humano con intereses. Tú estás proyectando un futuro. La gente suele decir, eso no es un ser humano, ahora viene la filosofía aristotélica tomística, ¿no? Bueno, pero eso es un ser humano en potencia. Vale, pues, pero no lo es realmente, no lo es en acto. Luego, podría tener derechos en el futuro, pero de momento no los tiene. Es decir, que tú en el futuro vayas a poder tener derechos no quiere decir que los tengas ahora. Sí, aunque creo que no se puede desconocer ese potencial. Quiero decir, no digo que sea un argumento definitivo, pero sí puede ser un argumento más a la hora de formular un argumento pro vida, ¿no? Yo creo que una de las mejores argumentaciones pro vida, y a mi juicio bastante convincentes, aunque tú lo has criticado muchas veces, que se han escrito es la de Albert Esplugas, que está el artículo en liberalismo.org, donde básicamente lo que se dice es que el embrión es el resultado de decisiones humanas, en este caso de mantener relaciones sexuales consentidas, ¿no? Vamos al caso más claro, por dejar la violación fuera, de relaciones sexuales consentidas, que tiene una consecuencia, que es la concepción, y la consecuencia de esas acciones consentidas es, efectivamente, crear un agente intencional y autopoyético en una fase pues muy primaria, efectivamente, con nula racionalidad, si lo quieres, o con una racionalidad quizá programada genéticamente, pero con una serie de funciones vitales para desarrollarse y llegar a adquirir conciencia, ¿no? Entonces, el argumento de Esplugas es: existen obligaciones de los padres hacia ese ser humano potencial, bueno, no ser humano potencial, hacia ese ser humano ya existente, que no es todavía un ser humano racional, pero que sí tiene el potencial de la racionalidad a través de su desarrollo. ¿Y la obligación cuál es? Tú lo decías antes, crear ese entorno, en el caso de la gestante, que facilite el desarrollo de ese embrión en un ser humano cada vez más autónomo. Entonces, si ahí juntas, primero, acciones voluntarias, segundo, consecuencia de esas acciones en forma de creación de un ser humano dependiente, de ahí sí que puedes derivar, o podrías derivar, obligaciones que sé que vas a atacar por ahí, pero bueno, de gestar al embrión, especialmente teniendo en cuenta que si esas obligaciones se terminan cumpliendo y respetando, sí vas a tener un ser humano racional y de pleno derecho. El problema es que aquí hay una serie de saltos en el vacío, todo parece muy sólido y lo que hay es una serie de saltos y de deseos. Es decir, bueno, como has hecho algo voluntariamente, libremente, y tiene unas consecuencias, asume las consecuencias. ¿Pero qué consecuencias? Es decir, de repente uno tiene deberes por hacer algo bueno, porque se supone que crear vida o darle la oportunidad de existir y luego desarrollarse y protegerla durante un tiempo es algo bueno. Luego, el hecho de hacer algo bueno resulta que supone un mal para mí en el sentido de que me da unas responsabilidades que yo quizá no quiero. Esto es algo muy raro. Es que eso de que es algo bueno, sí, dejar morir a un embrión no creo que sea bueno para el embrión. O sea, crear un embrión y dejarlo morir. Pues todo lo que has hecho hasta ese momento, todo lo que has hecho hasta ese momento, ha sido bueno en el sentido de que has creado vida, la gente valora la vida, el propio embrión valoraría su vida si pudiera entenderlo y como entidad biológica intenta seguir vivo.
Es que vamos a poner el ejemplo que no sé si pone solo Alberto o otra gente. No sé si este argumento es original de Alberto o es original de otros. Yo recuerdo que sí, que la primera vez, no sé si se lo leía él o otra gente, pero él lo defendía en su momento. Se suele poner el ejemplo de los pasajeros que se suben a un avión, ¿no? Y entonces dices, bueno, los pasajeros han subido a un avión, tú eres el piloto y el piloto de repente decide que ya no quiere y que salta en paracaídas y que ahí se queden los demás, ¿no? Entonces, no, el piloto tiene un deber de llevar el avión hasta su destino, o si no hasta su destino, hasta un lugar donde los pasajeros estén a salvo y luego ya se puede cancelar su responsabilidad. Esto lo ha repetido Javier Milei recientemente y lo repite otra gente. Yo no puedo más que reírme cada vez que leo el argumento, pero digo, ¿pero cómo no ven el agujero en el argumento? Y es que los pasajeros ya tenían derechos antes de montarse en el avión. Y aquí estamos de nuevo discutiendo si el embrión tiene derechos o no. Entonces, si ya metes una petición de principio como una casa y es que pones un ejemplo en el que el embrión, en que los pasajeros ya tienen derecho, obviamente estás violando sus derechos. Y además podía haber un contrato que especificara que el piloto tenía esa obligación y no se le cerraban esas alternativas de decir, bueno, y ahora me escaqueo y ahora renuncio a mi obligación. Pero es que en este no es el caso. En este caso, de nuevo, estamos decidiendo, porque no creo que esto se pueda deducir. Estamos viendo qué alternativas hay y qué características tienen esas alternativas. Entonces, yo lo que digo es, me parece extraño penalizar asignando responsabilidades a gente que no ha hecho nada malo, sino que todo lo que ha hecho hasta ese momento ha sido bueno. Otro ejemplo que puedo poner yo es igual, estoy en la alta montaña y veo que hay gente que tiene problemas, yo también estoy al límite, pero lo rescato. Y ellos están a punto de morirse. Yo estoy mal, pero mejor. Pero llega un momento en que veo que lo siento, pero no puedo más, o no quiero más. Entonces, por el hecho de haberles ayudado, tengo que ayudarles hasta el final. Y si no lo hago, se me consideraría asesino. Les he salvado un poco la vida. Ellos ya tenían derechos, siguen teniendo derechos, pero no tienen ningún derecho positivo sobre mí. Tienen derechos de no ser agredido. Aquí yo no me he responsabilizado en ningún momento. Por el hecho de ayudarles, yo sin tener ningún contrato con ellos, alguien encima me va a exigir que los lleve hasta el final. Entonces, claro. Lo que yo quiero hacer ver a la gente es que, sintiéndolo mucho, sus argumentos fallan. Sí, pero Paco, yo creo que este último argumento, en el caso del aborto, es o sea, no es del todo correcto. Quiero decir, crear vida está bien, es favorable para el embrión, sí, pero no si lo vas a... O sea, si creas vida para dejarlo morir de hambre, digámoslo así. Porque en tal caso, lo único que le estás ofreciendo es un lapso de vida de absoluto sufrimiento. Porque además, bueno, si no tienes sistema nervioso no sufriría, ¿de acuerdo? Vale. Pero entonces, una vez se desarrolla el sistema nervioso, como mínimo, sí. Tú puedes matar a alguien sin dolor. O sea, por ejemplo, la gente piensa que la gente automáticamente ve el aborto como desgraciadamente a menudo parece que se practica. No pretendo ser un experto, ¿no? Que metes una especie de sierra, paf, y hasta que le cortas el cerebro o le cortas la columna, algo, la médula espinal, lo que sea, no sé exactamente cómo se hace, o le extraes el encéfalo y todo. Vale, pero entonces si quieres lo puedes hacer de otra manera. Digamos, como anestesiando previamente al embrión o al feto para que no sufra. Sí, bueno, o sea, tampoco quería centrarlo en el tema del sufrimiento, sino que lo estoy centrando en la cuestión. ¿Por qué es bueno? Pues porque le das una expectativa de vivir, pero si tú lo vas a abortar no le das ninguna expectativa de vivir. Digamos, lo creas para condenarlo a morir. Y eso no sé hasta qué punto lo puedes considerar bueno desde ni siquiera desde la perspectiva de la gente. Pero la mayor parte de la gente que aborta no ha tenido un hijo, o sea, no se ha quedado embarazada con la intención de tener un hijo. La mayor parte de los abortos son por embarazos no intencionales. Y entonces aquí tenemos una pregunta ética como para hacer otro programa tú y yo y pegarnos, es decir, ¿las intenciones deben contar en ética o solo los resultados? Si yo te mato, pero no te he matado intencionalmente, pero te he matado accidentalmente, tú estás muerto. Pero como ha sido un accidente, ¿me libro o me escaqueo? ¿O la justicia debe tratar de forma diferente las dos situaciones, cuando algo es intencional o no? La inmensa mayoría de los embarazos, creo que 2/3 aproximadamente, terminan en abortos espontáneos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sancionamos a las mujeres que no tienen su biología adecuada como para llevar a cabo, como para dejar que el embrión se implante? Pues cuando sabes un poco de biología, sabes que entre el embrión y la madre hay cooperación, pero hay competencia. La madre puede querer que el hijo se implante o puede tener un control de calidad que diga, no me interesa o en este momento mi salud no es la... Aclara que no es la madre voluntariamente. Voluntariamente, sí, claro, no estoy hablando de voluntariamente. La biología de la madre. A nivel biológico que la madre ni se entera. Esto que digo que los embarazos terminan en abortos espontáneos, la madre ni siquiera se da cuenta de que ha estado embarazada. Entonces esto es... A lo que voy es que esto va a ser un dilema siempre. Y entonces los antiabortistas vienen como si tuvieran la solución. Y yo digo, me estás demostrando que no estás argumentando esto bien porque ya me estás diciendo que hay una solución cuando yo sé que no la hay. Porque siempre vas a tener esos grises y todos estos problemas. Y tú quieres asignar derechos cuando el problema es si esos derechos realmente tiene sentido asignarlos o no. Si podemos incluso discutir si nosotros como adultos tenemos derechos. Simplemente yo cada vez que defiendo mi versión de la ética de la libertad digo, oiga, esto depende de una serie de requisitos muy simples, que usted quiera normas universales, simétricas y funcionales. Si usted me acepta esto,
yo le empiezo a dar a la manivela de la argumentación y me sale derecho de propiedad, libertad, no agresión. Pero si usted quiere otros principios, las reglas que salen son otras. Antes de pasar a las críticas que se puede hacer a los proabortistas, porque de momento nos hemos centrado en las críticas a los pro vida, pero desde luego a los proabortistas también se les pueden hacer críticas. Pero antes de pasar a ello, hay varias preguntas que creo que están un poco relacionadas con todo esto. Ender Wiggin dice, ¿se podría abortar un ser humano que por enfermedad no desarrollara nunca inteligencia, intereses ni ética después del nacimiento? Claro, es que yo no sé qué sentido tiene llamar a eso un ser humano. Es decir, sí puede ser un ser humano desde el punto de vista biológico, en el sentido que puede tener el genoma típico de la especie humana. Pero si las otras características que tienen van totalmente en contra de lo que es un ser humano normal, y aparte, si no tiene intereses, ¿qué conflicto hay en abortarlo? Es como dices, se puede matar una piedra, pero si la piedra no está viva. Se puede hacer daño a una piedra, pero si la piedra no siente dolor. Sí, si no tiene interés en vivir, ni en sobrevivir, ni nada, pues... aparte que ahí coincido que hablar de ser humano cuando las características que definen a un ser humano pues están o gran parte de las características que definen a un ser humano están ausentes, es una especie de experimento mental claro, un poco... Además, en este caso está diciendo que van a seguir estando ausentes, que no es... Sí, que no es ni algo transitorio, ni siquiera reversible, potencialmente. De nuevo, este caso es divertido porque hay casos en los que hay, digamos, eutanasia de embriones, eutanasias de fetos. Hay malformaciones en embriones que si el embarazo continúa va posiblemente a causar daños a la madre, pero que el embrión va a sufrir dentro de lo que pueda sufrir, porque ya tiene algún tipo de anormalidad tremendamente dañina y totalmente irrecuperable. Entonces, en ese sentido, creo que es mucho más piadoso, que tiene mucho más sentido directamente terminar con ese embarazo. Pero entonces, en parte, me das la razón cuando antes decía que crear un embrión para dejarlo morir no es piadoso y no es hacer algo bueno. No solo eutanasia en el sentido que mencionas, también hay otros casos como embarazo de embriones múltiples y que para asegurar la viabilidad de algunos haya que por desgracia, porque creo que muchas veces esto como que parece que estamos hablando ligeramente de, bueno, pues se eutanasia un embrión y no pasa nada. No, creo que sobre todo quien pase por esa situación es algo tremendamente trágico también para el embrión que sufre la eutanasia, pero al final ahí tienes conflictos, ¿no? Si hay 4 y se ponen en riesgo la viabilidad de todos, ¿intentamos salvar a los 4 y que puedan morir todos o aseguramos la viabilidad reduciendo el número de embriones? Claro, hay un tema que no hemos tratado, pero que no se nos olvide. Fíjate que siempre hablaste de que los padres querían tener un hijo y que no hubo violación. Entonces, ¿qué situación más rara de la de los embriones? Que tienen derecho o no, según cómo hayan sido concebidos. Cosa que ellos, podríamos decir que no pintan nada, aunque yo te diría, este embrión, digamos que ha heredado la culpabilidad del padre, suponiendo que el padre haya sido el violador, en el sentido que el espermatozoide venía de él. Luego, si heredas las cargas, igual también heredas ese acto de tu padre. Sí, pero si los derechos del embrión vienen de obligaciones que se derivan de las acciones de los padres, pues sí que puede tener sentido fundamentarlo así, ¿no? Carlos Calvin, estudios afirman que algunos primates tienen un desarrollo cerebral similar a un niño. Por la crítica que has hecho del argumento pro vida, diciendo que es especista, ¿algunos primates tendrían que tener los mismos derechos? O sea, el problema de un primate tiene un desarrollo similar a un niño de una edad muy pequeña, pero el niño rapidísimamente va a adquirir un desarrollo cerebral muchísimo mayor, capacidad simbólica, lingüística, moral, cultural, todo, mientras que el primate sabemos que se va a quedar a ese nivel. Salvo que lo entrenes muchísimo para que sepa ciertas prácticas lingüísticas y culturales y además aún así no va a adquirir esas capacidades como un ser humano normal. Pero esto más debate que los derechos del niño es derechos de los animales. De los animales, ¿no? Más que cuestionar que los tenga el niño. ¿Por qué a ciertos animales no les concederemos ningún derecho si tienen cierto parecido con nosotros? Y hoy estoy de acuerdo con un cierto gradualismo, de nuevo, en la medida en que demuestren eso. Y luego otra cosa, porque no se nos olvide, el razonamiento de la ética es un razonamiento como de ultramínimos para justificar el uso de la violencia o no, para rechazarlo, pero no es la única herramienta posible. Aparte del derecho de propiedad, tú tienes todos los contratos que puedas establecer con quien quieras y tú puedes usar siempre la persuasión para intentar convencer a la gente de que no se quede embarazada, de que no aborte. Entonces, pagarles dinero o campañas de concienciación. Bueno, o la moral social predominante también es una forma de... Mientras no se imponga por la fuerza, sí, claro. Es una cuestión de esto nos parece mal y te vamos a rechazar o no nos va a gustar que lo hagas, eso sí, claro. Vale, vamos ahora a las críticas a los argumentos pro aborto. Que además también lo podríamos llevar al extremo, ¿no? De, bueno, se puede abortar a un bebé recién nacido, porque al final la línea también es bueno, y eso incluso la propia ley del aborto lo reconoce, ¿no? Cuando marca una frontera y dice hasta aquí sí, a partir de aquí no, es porque considera que a partir de determinado momento, que puede ser relativamente arbitrario, pero que a partir de determinado momento sí prevalece el derecho a la vida del embrión. Pero hay algunos que dicen que no, que ese momento habría que retrasarlo muchísimo más. ¿Qué fallos hay en este argumento?
Lo divertido es, entonces, ¿y por qué se ha quedado hasta ahí? ¿Y por qué no hasta los 10 años? O si usted cree que ese individuo no piensa, si yo le demuestro a usted que usted tampoco, o que usted falla como una escopeta de feria cada vez que intenta argumentar, también puedo cargármela. Y de nuevo, yo recurriría a decir, aunque no tenga fallos, allá cada vez hay más salidas. Es decir, una vez el niño está más cerca de ser viable, hay otras personas que quizá quieran hacerse cargo. Entonces, hay más alternativas al aborto. Antes, hay muy pocas alternativas al aborto. Esa persona es la que tiene que cargar con el embarazo. Cuando te vas acercando al nacimiento y ya después del nacimiento, existen más opciones. Luego, de nuevo, quizá ni siquiera haga falta regularlo en el sentido de que en la medida en que la gente quiera asumir ese coste, lo asumirá y los que no quieran hacerse cargo de hijos podrán cedérselo a otros. Sí, bueno, pero quiero decir, puede haber gente, no digo que sea muy general o generalizado, pero sí que puede haber gente salvajada que diga, no, yo aborto con 8 meses. Y ahí algún tipo de reproche habrá que hacer, social. Ahí es verdad que dices, no se me ocurre. De nuevo, les diré a la gente, ofrecerme algún argumento. Y dices, me vais a decir, es una barbaridad, pero una barbaridad simplemente es una reacción emocional que yo comparto, te voy a confesar, lo comparto, me parece. Yo a esa persona, aunque no tuviera argumentos racionales, le diría, yo no quiero saber nada de ti y voy a poder, si puedo, procuraré hacerte la vida imposible o desincentivar este tipo de conducta. También lo podrías considerar un asesinato. ¿Perdón? Que también lo puedes considerar un asesinato. Sí, pero imagínate que vamos a una sociedad tipo Esparta. No sé hasta qué punto, no soy historiador, no sabemos hasta qué punto es real eso de que dejaban a los bebés y ala, si sobrevives vale y si no nada. Incluso hasta ciertas edades, si eres un enclenque, nos reservamos el derecho de matarte o de esclavizarte o de lo que sea. El problema de ahí es que a esa sociedad, internamente, su moral puede ser consistente en el sentido que todo el mundo la acepta. Luego, la única crítica quizá vendría desde otra sociedad externa, pero porque no está de acuerdo con lo que hace. Y a ver qué argumento usas. Sí, bueno, pero también hay sociedades donde se permite el asesinato a determinados colectivos e internamente eso puede ser muy coherente, pero desde el análisis de una ética liberal sí que puedes censurar, criticar ese comportamiento como que están vulnerando los derechos de aquellas personas que son asesinadas sin ningún tipo de protección, ¿no? Sí, pero en esos casos ahí puedes entrar con la argumentación de que, oiga, que la diferencia que me está usted dando para asesinar a estos, por ejemplo, negros, judíos, lo que sea, estos son tan ser humanos como usted, no en lo genético, sino en lo que es propiamente ético de tener capacidad de argumentar, de razonar y de tener intereses. Es decir, aparte del color de su piel o ciertos detalles de su genoma que no son relevantes para la ética más allá de que no pertenecen a su grupo, no. El problema de los niños es que son una transición y en qué momento decretas que esa transición se ha acabado. Quizá no haya ningún momento, quizá sea todo un proceso o que puedas interpretar que cuando un niño ya es capaz de expresar ciertos intereses, cierto horror, cierto malestar ante la posibilidad de ser matado, pues obviamente ya puede reclamar que tiene ese derecho. Es decir, esa sensibilidad ya va emergiendo y el niño va entendiendo lo que está pasando. Pero, Paco, esa sensibilidad puede estar genéticamente programada desde luego, desde el nacimiento. Sí, o sea, hay una repulsión al dolor y hay una... Exacto, pero que no está al mismo nivel, porque entonces si usas ese argumento me voy a que todos los animales también lo tienen y entonces también te lo tienes... Si quieres ser consciente... Ahí volvemos a lo otro de que la protección del animal no le llevará a adquirir ese nivel superior de conciencia, mientras que la protección del menor, la creación de ese entorno donde pueda desarrollar la autopoiesis, por decirlo en el lenguaje que hemos empleado antes, le llevará a ser un ser humano como tú. Entonces, aunque la potencialidad no creo que sea determinante, no creo que sea tampoco algo que haya que obviar completamente. Vale, pero esa es la frase. No lo obvies, pero tampoco... Exacto, no lo obvies, pero no lo des por obvio. Mira, curiosamente, la misma palabra, es decir, cuando la gente dice, como tendrá capacidad racional y sensible, tiene derecho. Dices, oye, ¿y no deberíamos considerar que esta diferencia es suficiente? Yo, de nuevo, lo propondría humildemente y a ver si en ese estado de que la razón duda y que la razón no tiene ideas o no tiene argumentos ni para oponerse ni apoyar, dices, pues a ver si convencemos a todo el mundo, entonces por acuerdo generalizado, pues deja de haber conflicto. Ya, pero... Que podría haberlo en cualquier dirección, en la dirección de que sí o en la dirección de que no. No, y además que también el acuerdo generalizado se lo puede saltar a alguien. Quiero decir, no decimos en el caso del asesinato, bueno, a ver si por acuerdo generalizado dejamos de perseguir a quien mata a otra persona porque a ver si nos ponemos todos de acuerdo. Quiero decir, que tú no sostendrías la forma de acabar con los asesinatos dentro de una sociedad es saber si nos ponemos todos de acuerdo en que no hay que matar a nadie. No. Pero a eso me estoy refiriendo a que estamos en la zona de que no podemos razonarlo y entonces a ver si al no poder razonarlo simplemente votamos todos en la misma dirección sin saber por qué o... Vale, hay una pregunta, creo que lo que deberíamos preguntarnos, ¿todo lo malo debería ser prohibido? A veces ninguna opción es buena, lo cual es bastante cierto. Quiero decir... El problema es que, ¿para quién es la opción? La opción, si la madre quiere abortar, lo bueno para la madre es el aborto, sí, para el embrión es malo para su vida, para su supervivencia. Por eso dice que ninguna opción es buena para todos y por eso que a lo mejor hay cuestiones que donde no podamos, ¿no? Por emplear un poco
la metodología rawlsiana, donde no podamos detrás del velo de la ignorancia definir que algo es imparcialmente bueno para todos, pues a lo mejor en esas cuestiones entiendo que el argumento es ese, pues en lugar de prohibirlo o permitirlo, pues simplemente dejarlo a ese nivel superior a la ética de la violencia, que es la moral privada, ¿no? Se me está ocurriendo que, igual que el teorema de Gödel y metalógica te dicen que hay cosas que no puedes no estoy simplificando mucho, que hay cosas que no puedes demostrar, razonar, probar, porque están más allá de la capacidad de tu sistema, pues igual el aborto es de estos temas en los que hay que ser humilde y decir, no hay una solución definitiva y escojamos lo que escojamos va a tener problemas. Y no va a ser al final es la definición de agente, quiero decir, es el punto de partida del razonamiento ético. No te entiendo. No, quiero decir que estamos tocando algo que atañe al mismo desarrollo mismo del sistema ético. Es decir, qué es un agente y, por tanto, a partir de dónde se desarrollan las normas. Bueno, ¿qué es un agente? No sé. Moral, un agente moral, un sujeto de derecho. Sujeto ético, porque un agente, yo le puedo llamar una lavadora es un agente, pero una lavadora no tiene sensibilidad, no tiene derechos. No es un agente autónomo. Es decir, que a lo que voy es que a esa pregunta no tiene una contestación simple y puede variar con el tiempo. Lo que antiguamente, Peter Singer y otros filósofos han hablado de que se ha ido ampliando el círculo moral. Sí. El problema es que ahora, frente al aborto, es curioso. Hay gente que quiere ampliar el círculo moral en una dirección, pero no en otra, extendiéndoselo al embrión desde la concepción, y otros que no, que quieren restringirlo hasta cierta edad para que las madres, para las mujeres tengan un derecho que no tendrían en el caso de que el aborto esté prohibido. Entonces, bueno, es lo que te reprochaban antes en el chat, como que has dado a entender, bueno, o le has dicho que los embriones no tienen derechos, pero en cambio a lo mejor los simios sí han de tener ciertos derechos. Entonces te decían, bueno, un embrión no, pero un simio sí. Pero que yo ni siquiera estoy diciendo los embriones no tienen derechos, lo que estoy diciendo es estamos discutiendo si los tienen o no. Y si ya llegamos desde el principio diciendo que los tienen, pues entonces no hay discusión y no hay una argumentación y es algo arbitrario. Yo digo, para tener derechos, ¿no deberíamos investigar qué significa la palabra derechos y qué son las personas, las entidades, los individuos, los agentes que tienen derechos? Y entonces así podremos ver en qué casos está más claro que los tienen y en qué casos está claro que no los tienen, y luego la zona intermedia puñetera con todos los conflictos que lleva.